Buenos días, bienvenidos a la Infoteca Universitaria Dr. Alfonso Pérez Romo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación y del Departamento de Difusión Cultural, les agradecemos su presencia en esta octava charla del ciclo, la cual lleva como título Autismo y Visión, realizada en esta fecha por su cercanía al Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que se celebró el 2 de abril. Recordarles la dinámica de las preguntas. Al ser un evento grabado, si desean participar es necesario hacer uso del micrófono. Además, si se registraron por medio del correo electrónico o nuestro número de teléfono, no es necesario volver a escribir su nombre en las hojas de registro. Me permitiré leer la semblanza de la invitada del día de hoy. La maestra Elizabeth Casillas Casillas es profesora investigadora titular del Departamento de Optometría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es egresada de la licenciatura en Optometría y de la maestría en Ciencias Optométricas con mención honorífica. Actualmente cursa el doctorado de Optometría, Contactología y Terapia Visual. Además, ha ocupado los cargos de coordinadora del programa de maestría en rehabilitación visual en la modalidad a distancia y ha sido secretaria de investigación y posgrado del Centro de Ciencias de la Salud de la UAA en el periodo 2020-2022. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación, así como en diferentes publicaciones y presentación de trabajos en congresos nacionales e internacionales en el área de optometría. Asimismo, se ha desempeñado como asesora visual clínica en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, CRIT Aguascalientes y en la AUTAG, Asociación Autismo Aguascalientes. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Y bueno, pues gracias por la invitación a comentar sobre un tema que tal vez les parezca un poquito raro, como autismo y visión. Bueno, pues el día de hoy los voy a invitar a que nos pongamos en el zapato de un niño con este trastorno y que entendamos un poquito qué es y qué papel juega la visión y cómo a través de la visión podemos mejorar la condición de una persona que tiene un trastorno del espectro autista. Lo denominamos autismo y visión porque era el término que anteriormente se utilizaba. Ahora, con las nuevas clasificaciones, ya se consideró que el término más apropiado era trastorno del espectro autista. ¿Por qué así? Porque vemos que es una condición que tiene diferentes presentaciones y que no podemos encontrar fácilmente dos pacientes iguales. Entonces, es un término que involucra más características que las que teníamos actualmente. Por eso, para fines de difusión, mencionamos que era autismo y visión, pero el término correcto sería, o el más apropiado sería trastorno del espectro autista. ¿Y ustedes se han preguntado alguna vez qué es lo que siente esta persona? ¿Cómo se desempeña en la vida cotidiana? A lo mejor hemos escuchado que son personas que están como en su mundo, eso es lo que más hemos escuchado. Y yo quisiera, para iniciar la charla, compartirles un video de cómo vive una persona con autismo. Gracias. Muchas gracias. ¿No se escucha? ¿No se oye? ¿Sí? Ah, yo no oigo.
Imagínense que todos los días tengamos que recibamos tantos estímulos que no podamos procesar, que recibamos tanta información que nos abruma y que a veces no podemos entender lo que está pasando alrededor. ¿Se imaginan? Entonces, bueno, el tema de hoy lo dividí en 3 partes. Primero hablar un poquito de qué es este trastorno, escuchar un poco mejor qué es y concientizarnos de cómo se siente una persona con esta condición. También algunos problemas visuales que pueden aparecer en esta condición y sobre todo qué puede hacer un optometrista para poder ayudar a la mejor calidad de vida de estos pacientes. Y bueno, iniciando con qué es este trastorno que conocemos como autismo o trastorno del espectro autista. Es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que fue desarrollado desde la gestación, en la infancia o algunas veces en la adolescencia. Es de inicio temprano y es una condición que va a perdurar toda la vida, es decir, esto no se va a quitar. Esto es una condición a la cual el paciente se debe adaptar y también los que estamos alrededor de él. Varía entre los individuos y en su magnitud, por eso ha sido el término de espectro, porque tenemos diferentes presentaciones. Pero ¿qué es la particularidad que tienen estos pacientes? Bueno, específicamente está alterada su conducta, su comportamiento, su habilidad para comunicación, para la interacción social. Y entonces vemos pacientes que pudieran tener reacciones inesperadas o poco usuales, que nos llama la atención y que muchas veces esto no se diagnostica a tiempo porque lo confundimos con una disciplina relajada o lo confundimos con el carácter del niño o que le gusta hacer berrinches, es por llamar la atención y entonces a veces pasa mucho tiempo sin que esto sea diagnosticado. ¿Cómo se clasifica? Como les decía, a partir del 2013 cambió la clasificación y antes seguramente todos hemos escuchado términos como es un Asperger, tiene Asperger o tiene un trastorno generalizado del desarrollo o tiene síndrome de Rett, por ejemplo, y tenía muchas clasificaciones. Sin embargo, a partir del 2013 se decidió clasificarlo en función de qué tanto este paciente requiere de ayuda, de una necesidad especial. Son pacientes que requieren apoyo y depende del grado de apoyo que requieran, se clasificó en 3 niveles. El nivel 1 es el nivel que requiere un poco de apoyo y que puede desenvolverse de manera independiente. Nivel 2 ya es un apoyo moderado, requiere ya de más participación para conducirlo a través de las actividades cotidianas y el nivel 3 es donde ya requiere siempre estar acompañado para poder realizar sus actividades. ¿Y qué lo causa? Pues hasta ahorita es una causa desconocida, sin embargo, se ha visto asociado a mutaciones genéticas o biológicas, a procesos inflamatorios, sobre todo durante el embarazo, y a estresores ambientales que estamos expuestos. Entonces, esto es lo que se ha más o menos analizado o asociado, pero así como una causa ya definida, aún no se tiene. ¿Qué características? Como ya les decía, este trastorno afecta principalmente a la conducta, a la forma de interactuar con los demás. Y es una condición neurológica, por lo tanto, algunos de nuestros pacientes van a tener que usar medicamentos. Estamos pensando a veces que un paciente con esta conducta pudiera tener también un retraso a nivel cognitivo, y eso no es así. Solo el 40% pudieran tener un desarrollo intelectual deficiente. Pero también pensamos, sobre todo hemos visto, por ejemplo, en las películas donde vemos que un paciente con esta condición a veces memoriza gran cantidad de números o es muy inteligente, o decimos que los Asperger tienen un IQ muy elevado, y sí puede ser eso, pero solo en el 20% de los casos. Es evidente, no en el nacimiento. Nosotros podemos físicamente ver un niño sin ninguna cuestión que llame la atención, sin embargo, se hace presente entre los 2 y 3 años. Es más frecuente en los hombres, de 4 veces más frecuente en los hombres que en las mujeres. Es evidente cómo se comporta e interactúa con los demás, eso es lo que más nos llama la atención. Sí, es la forma en la que se comporta este paciente. Y podemos ver cómo parecieran rabietas, pero son movimientos que realizan como para autorregularse o cuando están sintiendo mucha ansiedad o una situación que es
como desagradable para ellos, como vimos en el video, y empiezan a realizar movimientos repetitivos, y esta es una característica muy, muy específica de esta condición. Y bueno, pues hablando de algunos, están acompañados por hiperactividad, prefieren jugar solo, por eso siempre que pregunto, ¿qué entienden por autismo? Me dicen, es alguien que está en su mundo, que no se da cuenta de todo lo que está a su alrededor. Prefieren jugar solo, tienen intolerancia algunos a los sonidos, otros sería a tocarlos, otros sería al gusto, al olfato. Puede ser que un perfume que a nosotros nos encante, a ellos les cause irritabilidad, o nuestra voz también. Entonces, son niños que tenemos que estar pendientes de qué es lo que detona que él se sienta con esa ansiedad. Pueden manifestar interés excesivo por algunas cosas. ¿Y por qué la visión? Les decía al inicio, bueno, pues porque generalmente vienen a la consulta porque los padres tienen la duda si ven bien, porque no hacen contacto visual. ¿Sí? Ellos están tan entretenidos en sus actividades que no hacen contacto visual. Hay un retraso también en el desarrollo del lenguaje, son niños que no se expresan adecuadamente, pero también puede estar acompañado con signos de depresión, ansiedad, rechazan el contacto físico, son niños que difícilmente se dejan tocar y que también tienen trastornos del sueño. Eso es por decir alguna sintomatología que pudieran presentar. Pero no nada más es eso, también aparte de la conducta, algunos se ven acompañados con trastornos a nivel sistémico. Por ejemplo, pueden estar acompañados por déficit de atención, ya decíamos, con o sin hiperactividad, fobias exageradas a cosas habituales, también pueden cursar con depresión, pueden tener alteraciones a nivel de piel, son pieles muy sensibles. Pueden tener también en la cuestión el tracto digestivo, puede manifestarse como estreñimiento, reflujo, dolor abdominal, alteraciones en el metabolismo, otros pueden estar asociados a epilepsia, ya dijimos alteraciones en el sueño, alergias a medicamentos. Por eso hay mitos sobre esto que luego vamos a hablar un poquito. ¿Y a cuántas personas afecta esta condición? ¿Qué tan frecuente? Aquí lo alarmante y lo que queremos llamar la atención es que esto está incrementándose, que tenemos con el paso de los años un mayor número de pacientes con esta condición. Busqué algunas estadísticas y, por ejemplo, Estados Unidos es el país que más casos reporta, están alrededor de unos 50 entre cada 50 niños. En México no se ha hecho un estudio así como de seguimiento, pero el INEGI en el 2016 reportó el primer estudio epidemiológico y mencionó que por lo menos casi 100,000 personas menores de 4 años tenían algún signo asociado al autismo. Y bueno, otras estadísticas, 3 a 6 de cada 1,000 niños pueden tener autismo a nivel mundial. En nuestro país, otros datos nos reportan del gobierno del Estado de México, nos reporta 400,000 niños que tienen autismo, o bien 1 de cada 115 niños está diagnosticado con esta condición. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que voltear a ver esta población y que tenemos que ser empáticos, porque como decía, la característica que tiene es que la conducta se ve afectada. Y entonces a veces si vemos a alguien que está actuando de manera extraña, tal vez lo que se nos ocurra es alejarnos o no interactuar con ese paciente. Y recordamos pues, que son seres humanos que requieren apoyo, que requieren nuestra comprensión y tal vez, ¿por qué no?, nuestra ayuda. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico es meramente clínico y les decía, como aparece a los 2-3 años en lo que nos cae el 20 de que es algo diferente, puede pasar mucho tiempo, pero básicamente se hace por observación, por exploración. Básicamente el pediatra puede ser el primero que pudiera notar alguna conducta diferente que le pudiera hacer pensar. Hay un cuestionario que es utilizado mucho para orientarnos si esos síntomas o signos están presentes, sugiere una evaluación más profunda para poder determinar si es o no un paciente con autismo. Hay también pruebas del desarrollo, hay neuroimágenes, hay estudios neurofisiológicos que nos ayudan a identificar
si este paciente tiene o no la condición de autismo. Este es el cuestionario. Entre más puntos obtenga el paciente, son 20 preguntas, el papá tiene que responder sí o no a ciertas preguntas, sobre todo, por ejemplo, como tiene conductas repetitivas, parece que no está entendiendo lo que le está diciendo o parece que no está viendo bien, y así en general de la conducta, y depende del número de aciertos que obtenga, entre más puntos tenga, es más probable que esta condición esté presente. Y por supuesto, esto tiene impacto en la familia. Este impacto puede ser positivo o negativo. El impacto puede ser positivo o negativo. Sí causa estrés, claro que sí causa estrés en la familia, porque es una preocupación de cómo vamos a manejar esta condición. Causa también sobreprotección, pero también puede tener un impacto muy positivo. El contacto con familias con niños con esta condición me ha permitido ver que también puede ser una forma de estrechar los lazos familiares, de que todos se apoyen, de que hagan una buena comunicación y que tengan relaciones familiares más fuertes. Claro, ¿es algo difícil? Sí, es algo difícil porque es un niño que va a requerir apoyo, pero aquí es donde vemos el gran trabajo que hacen los padres de familia por buscar opciones para que sus niños estén en una mejor calidad de vida. Y es ahí donde podemos entrar en un equipo multidisciplinario. Hay mitos, como les decía, y realidades acerca del autismo. Hay quien cree, bueno, vamos a hablar primero de los que no es cierto, es que el autismo se causó porque el papá los abandonó o la mamá. Es que todos los niños son superdotados. Eso no es cierto, ya vimos que el porcentaje es realmente muy bajo. Que las vacunas causan el autismo. Si bien hay diferentes publicaciones científicas que así lo afirman, en realidad no hay una evidencia científica clara que pueda decir que la vacuna, el no poner o poner una vacuna puede causar autismo. La dieta también, si bien vimos que hay alteraciones a nivel digestivo, no quiere decir que esta sea la causa de este trastorno. Y también que porque fueron sobreprotegidos o una crianza muy sobreprotectora, eso es lo que provocó el autismo, no está demostrado. Lo que sí es cierto es que es una condición de vida, como decía al inicio, y que esto lo va a acompañar al paciente toda su vida y es una manera diferente de ver la vida. Desarrollan apego, afecto y amistad, pero lo hacen de manera distinta. De hecho, son personas que son muy honestas, sin filtro. Si tú le dices cómo me veo y si él te ve gorda, te va a decir, te ves gorda. Y a lo mejor nosotros decimos, te ves bien, por no herir sentimientos. Ellos no lo van a ver así, ellos se los van a decir claramente. Entonces, hay algunos que tienen una habilidad extraordinaria para la música, entonces debemos buscar que desarrollen al máximo esas capacidades. Otros para las matemáticas. Con apoyo adecuado, esto es lo más importante, con un apoyo adecuado pueden llevar una buena calidad de vida, que eso es lo que todos queremos. Y como padres de familia, lo que los padres buscan es que el niño pueda ser lo más independiente posible. Y bueno, ¿cómo se maneja? Se maneja, como ya dijimos, es una condición de vida, por lo tanto el tratamiento o el manejo es encaminado a reducir los síntomas y a favorecer un mejor aprendizaje, principalmente en el área social, porque tenemos que interactuar, en la conducta, porque hay niños que luego son agresivos o pueden tener alguna reacción, como ya decíamos, diferente. Y en la comunicación, también hay niños que el desarrollo del lenguaje no se da de forma completa y entonces debemos aprender a identificar. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué es un niño con este trastorno? Va a muchas terapias, pero básicamente va a las terapias de comportamiento, de comunicación para el desarrollo de su lenguaje, para propiciar el desarrollo de todas sus habilidades al máximo nivel. Si es un paciente que tiene habilidades para la música, desarrollar entonces esa habilidad al máximo. Y también hay algunos que tienen tratamiento médico, pero toman medicamento, entonces ahí también tenemos que ayudarle para que pueda estar más tranquilo, que pueda dormir mejor, que pueda tener todas esas sintomatologías que mencionamos antes, que pueda minimizarse al máximo para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Y bueno, la intervención se puede enfocar a una atención multidisciplinaria, principalmente el neuropediatra, el genetista, el psicólogo, el paidopsiquiatra,
Y por qué no el optometrista. Que la idea de hoy es que ustedes vean que desde el punto de vista de la visión podemos ayudar a estos pacientes. Y bueno, el profesor, porque muchos de estos niños acuden al sistema educativo regular, otros con alguna ayuda, como puede ser un profesor monitor o un profesor sombra que le ayuda al niño durante toda su estancia en la escuela, y esto es para que socialice y para que desarrolle todas sus habilidades de aprendizaje. Y muy bien, pues ahora entramos a la siguiente fase, que es la evaluación optométrica. Y seguramente se preguntarán, si este niño tiene todas estas condiciones, ¿cómo puedo desde el consultorio poder realizar un buen examen visual? Recordemos que una de las sintomatologías que presenta es que pareciera que no ve bien. Los padres estarían preocupados porque no ve bien. Bueno, ¿qué características visuales podemos esperar en un niño con este trastorno? Principalmente, como ya dije, nulo contacto visual. Dificultad en el reconocimiento facial. Nosotros sabemos si estamos enojados, tristes, contentos, y lo podemos ver aunque no nos diga nadie nada, ¿verdad? Podemos saber la cara que traemos, cómo nos sentimos. Ellos no pueden identificar esta información porque no tienen un buen procesamiento de información visual. También la visión que tienen es más focal, están más concentrados en lo que ellos les llama la atención. Y también pueden tener problemas posturales, es decir, acercándose mucho a las cosas o teniendo una postura encorvada. Y ocularmente también puede tener problemas para hacer convergencia, que esa habilidad la requerimos para realizar todas las actividades en visión cercana. Puede tener problemas refractivos, es decir, puede necesitar el uso de anteojos, puede también presentarse una desviación ocular. Puede haber un movimiento que conocemos, un movimiento de vaivén que conocemos como nistagmo. También hay cierto porcentaje de evidencia que se presenta. Problemas de enfoque y también problemas de lo que seguramente han escuchado como ojo flojo, que el término sería ambliopía, que es un ojo que aunque tenga un anteojo, no desarrolla su capacidad de visión al 100%. Entonces, también en la forma de procesar la información, vemos que se cansa muy rápido al hacer los deberes, que cambia el tamaño de las letras, que se sale del renglón cuando escribe, que le cuesta también la motricidad gruesa, es mejor la fina con objetos pequeños que la gruesa, le cuesta andar en bicicleta, no mantiene si va a tener que copiar en el pizarrón, tiene dificultades para cambiar el foco, no le gusta jugar con otras personas, invierte letras, se desorienta con facilidad, puede no saber hacia dónde dirigirse cuando hay muchos objetos en su campo de visión, confunde palabras parecidas y también es alguien que pudiera ser un poco desordenado con sus cosas. A lo mejor esto no suena como común, que casi todos o varios niños pudieran presentar, pero aquí tiene características más... se enfatiza más o son se presentan de manera más importante. Y bueno, para empezar con el examen, lo primero que recomendamos es mantener una buena comunicación, transmitir confianza, hacer las adecuaciones que se requieren en el consultorio, adaptar las técnicas. Ahorita vamos aquí con la ayuda de mis queridas alumnas, vamos a demostrar algunos procedimientos para que ustedes se den una idea de que sí es posible evaluar a un niño adaptándonos nosotros a la condición de cada pequeño y considerar si viene con problemas asociados, qué adecuaciones debo hacer o si debo hacer 2 sesiones para que el niño se sienta más tranquilo y que pudiera cooperar. Algo que nos ayuda mucho y que a los padres les puede ayudar siempre en todo lo que van a hacer con los niños es la anticipación. Por medio de pictogramas o dibujos, secuencias de dibujo, decirle al niño qué es lo que va a pasar. Entonces, lo que se recomienda es que hagamos esto, que lo hagan los padres o si nosotros podemos ya en el consultorio tener esta información para que el niño disminuya la sensación de ansiedad, porque acuérdense que son niños que son evaluados por muchos profesionales y que ya a lo mejor están renuentes a una evaluación. Entonces, el decirle qué es lo que va a pasar, que va a llegar, que va a tener que decir unos dibujos, que va a decir su nombre, que le van a preguntar cosas, que le van a poner una lucecita, entonces eso lo ayuda a estar más tranquilo y más interesado en lo que va a pasar.
La entrevista es muy importante y hay mucha información que debemos reunir, pero básicamente la distribuimos en el motivo de consulta, los síntomas que presenta, qué ha pasado con sus ojos anteriormente, cómo está su salud general, si toma medicamentos, porque algunos tienen repercusión a nivel visual, y qué tratamientos tiene y sobre todo qué objetivos buscamos en la parte educacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si va a una escuela regular, que si va a una escuela con apoyo, que si está en casa, para ver hasta dónde podemos intervenir. Y bueno, podemos apoyarnos de cuestionarios ya realizados para que el papá previamente los llene, o durante la consulta el papá esté haciendo esta actividad para poder enfocarnos directamente al paciente. A veces pensamos que porque no habla no podemos dirigirnos a ese paciente, y realmente eso no es cierto. Podemos escucharlo y puede comunicarse con nosotros de manera adecuada, o nosotros podemos inferir cuál es la información que nos quiere proporcionar. Entonces, esta parte la recomiendo si la pueden hacer antes con los padres, o si lo hacen, que sea al final de que revisaron al niño, porque puede eso causar angustia o desesperación. El examen debe ser rápido y tenemos algunas técnicas para evaluar la visión. Normalmente, seguro todos han ido a un examen de visión y preguntan las letras. Con los niños no hacemos eso. Con los niños, ahorita si quieren les van pasando el material para que vean. Con los niños usamos figuras, utilizamos otras cartillas como esta. Si quieres mostrarla, Mariana, por favor. Aquí lo que hacemos es mostrar unas líneas que cada vez van a ir más delgadas. Entonces, le mostramos 2 tarjetas al paciente. Una tiene líneas y la otra… esta. No. Sí. ¿Dónde está? No, esa sí tiene. ¿Sí? Acá está. La otra no tiene líneas, y el niño solamente tiene que voltear a ver la que, o sea, si el paciente observa esta imagen, va a voltear a ver la que tiene líneas. Ni siquiera vamos a esperar que tenga una respuesta verbal. Simplemente observamos hacia dónde voltea, y están calculadas, si se fijan, va disminuyendo el grosor de las líneas y nos va a dar la información de más o menos la cantidad de visión que tiene el paciente. Depende de la edad y de las características del niño, podemos utilizar una u otra cartilla. Otras son con figuras, si nos puede decir qué es la figura que ve, y si no habla, nos puede decir cuál es la que está observando, ¿sí? Luego, también tenemos la tecnología al alcance de la mano, y también tenemos, por ejemplo, los potenciales evocados, que ya son estudios electrofisiológicos que nos dicen si hay conducción de estímulo del ojo al cerebro, pero no nos dice cuánto exactamente está viendo. Entonces, a veces eso no lo tenemos en la consulta, pero sí tenemos cartillas que nos pueden ayudar a cuantificar la visión. Y aquí lo importante es si los 2 ojos ven igual. También para determinar si necesita lentes, esa es otra pregunta que nos vamos a hacer. Y para eso hay aparatos, seguramente han visto las computadoras que sacan la graduación por computadora. Aquí lo que hacemos es utilizar lentes y luces para saber si el niño necesita lentes. No lo tocamos, a veces podemos utilizar un armazón, que ahí sí tendría algo enfrente de su cara. O bueno, también otra vez la tecnología, tenemos aditamentos que saca como una foto del niño y nos da el estado refractivo. Ya conocemos si necesita anteojos. También debemos saber si hay alguna enfermedad en sus ojos. Para eso utilizamos aditamentos con lentes, con microscopios que nos ayudan a saber si esas estructuras oculares están desarrolladas adecuadamente, y vemos también la retina de ese paciente. Entonces, si encontramos alguna alteración, se canaliza para su tratamiento. En cuestión de la eficiencia visual, hay varias cosas que podemos revisar. Primero, si los ojos están alineados, si no hay una desviación que esté alterando el funcionamiento visual. Si hace buena convergencia, que ese es un visquito, y usamos diferentes estímulos que pudieran ser de interés para el paciente. También vemos cómo mueve los ojos en las diferentes posiciones de mirada. Buscamos ver si hay un problema de enfoque. Y tenemos técnicas especiales que nos pueden ayudar a través de filtros rojo-verde a que el paciente nos diga o nos ayude a identificar si tiene sentido de profundidad.
Todos estos cambios en las técnicas, necesita ponerse los lentes rojo-verde. Aquí está. Gracias. Y también necesitamos saber si todas estas habilidades están adecuadas porque son las que requiere para funcionar bien, sobre todo en la escuela. ¿Sí? Y también hay otra batería de pruebas que usamos para identificar si está procesando bien la información. Recordemos que dijimos que había niños que se desorientan fácilmente, que confunden letras, y bueno, hay otra batería de pruebas que nos habla sobre la motricidad gruesa. Lo ponemos, por ejemplo, a saltar en un pie, a mantener el equilibrio, a identificar si es derecha o izquierda, también las habilidades de motricidad fina y de motricidad gruesa. Y bueno, pues entonces, ¿qué puede hacer el optometrista con un niño que tiene un trastorno del espectro autista? Tiene herramientas que le pueden ayudar a organizar mejor su espacio visual, a lograr que sea más estable la percepción del mundo que lo rodea, a establecer una coordinación ocular eficiente y a procesar mejor la información. Entonces, pues es un llamado de atención en que volteen a ver al optometrista para ver si podemos ayudar a ese niño a que tenga un mejor desempeño. ¿Qué herramientas tiene? Podemos indicarle un parchecito cuando uno de los ojos no ve bien, podemos indicarle unos anteojos, podemos también trabajar con prismas, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y también podemos ayudarle con entrenamiento visual. Entonces, son diferentes opciones que podemos hacer. Hemos publicado un trabajo sobre el efecto de los prismas, que hemos llamado prismas gemelos, que son, a ver, Mariana, estos lentes que si se los ponen van a ver que modifica la percepción del espacio visual. Y bueno, ¿qué hicimos? Fuimos a la Asociación Autismo Aguascalientes y nos proporcionaron la facilidad de atender a todos los niños que asistían en ese momento a la asociación y probar. Había evidencia científica de que estos prismas que modifican la trayectoria de la luz, ahorita si los ven, van a ver que al ponérselos se mueve la imagen. Depende de cómo lo orienten, se puede mover hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y entonces provocan rotación del ojo, cambios en el espacio visual, reducen el esfuerzo visual, mejoran la postura y la organización espacial y aumenta la conciencia de la tercera dimensión. Entonces, ¿qué función tienen? Que mejore el desempeño de los niños, que provoque una reorganización a nivel neurológico, que cambie la entrada de información visual para que este niño funcione más adecuadamente y que nos tenga cambios en la atención, en la postura y en el comportamiento. Hicimos varias actividades con ellos. Les poníamos el prisma y se lo quitábamos. Orientábamos el prisma en diferentes posiciones para ver qué cambios notábamos en el desempeño. Por ejemplo, al mover los ojos, al aventar una pelota, al cachar la pelota, y cómo interactuaba con los demás, cómo podía desplazarse mientras traía los prismas. Y todo esto lo comprobamos con y sin el prisma. Y bueno, la idea fue que, el resultado más bien fue que los niños aceptaron este prisma y tuvieron una mejor postura, un mayor periodo de atención, porque eran niños que estaban asistiendo a escuelas regulares, los cuales tenían que hacer un trabajo escolar en visión cercana. Entonces, bueno, esto lo propusimos como parte del manejo de pacientes con trastorno del espectro autista, el uso de sus anteojos para actividades en visión cercana. Por lo tanto, pues sí, la intervención optométrica en niños con esta condición es un reto, sí lo es, como es un reto para los papás y para todos los que interactuamos con ellos, pero bueno, requiere solo de paciencia, de creatividad, de que podamos escoger técnicas especiales de evaluación y de manejo para que estos chiquitos puedan estar mejor. Y como conclusión, pues les diría que los pacientes con trastorno del espectro autista procesan la información de manera diferente. No quiere decir que no la procesen, pero que esto influye en la interacción que tienen con todos los demás. Que reconocer que cada persona es única y que sus experiencias visuales pueden variar ampliamente. Lo que a uno le funcione, a otro tal vez no sea así.
Pero lo que sí es muy importante es que fomentemos la comprensión, sobre todo la empatía, y crear entornos inclusivos y accesibles para estos pacientes. Y los invitaría a trabajar juntos para apoyar a estas personas con el trastorno del espectro autista para mejorar su calidad de vida. Y para finalizar les compartimos otro video que nos ayude a finalizar con esta charla, y si tienen preguntas, con mucho gusto. Aquí hay otro de Estereotest. ¿Se lo quieren pasar? Ay, Dios. Y eso es maravilloso. Algunas diferencias son fáciles de ver: altura, peinado, color de ojos, etc. Otras diferencias no son tan obvias: nuestra comida favorita, nuestros miedos o habilidades especiales. Curiosamente, nuestra forma de ver el mundo también es diferente. Por ejemplo, ¿quién ves en esta imagen? Casi todos vemos un pato, pero algunos habrán visto un conejo. No importa cuál viste, ambas respuestas son correctas. Es tan solo un truco para demostrar que nuestros cerebros funcionan diferente. Tu cerebro es un computador poderoso. Cada cerebro es diferente de los demás y controla cómo aprendemos. Por eso tenemos habilidades diferentes. Tus sentimientos, por eso reaccionamos diferente a los mismos estímulos. ¿Y cómo nos comunicamos? El cerebro a veces está conectado de tal forma que interfiere con los sentidos, la forma en que percibimos las situaciones y cómo interactuamos con otros. A esto se le conoce como autismo. Mucha gente tiene autismo. Es muy posible que alguien que conoces sea autista. Por eso es útil saber un poco más sobre el autismo. Frecuentemente, el autismo crea en el cerebro conexiones especiales que facilitan tareas que para la mayoría nos pueden parecer difíciles. Por ejemplo, matemáticas, dibujo o música. Pero esas conexiones a veces tienen el efecto opuesto y actividades que son fáciles para nosotros, para ellos son increíblemente difíciles, como hacer amigos. Nuestros sentidos constantemente envían información al cerebro sobre las cosas y las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando el cerebro y sus sentidos no se comunican bien, el cerebro se sobrecarga y se confunde, afectando cómo se ve el mundo exterior. Imagínate que estás caminando por esta calle. Ahora, así es como alguien con autismo podría percibir la misma caminata. Aterrador, ¿verdad? Tristemente, en muchos casos, la persona no puede expresar cómo se siente, y aunque por fuera parece estar bien, por dentro hay una maraña de información envolviendo.
pues yo les invitaría a que hagamos que sucedan cosas maravillosas. Y ya no quiero. Tengo la última. No avanza. Ay, perdón, es que les... ¿Ya? Perdón. Y bueno, si se preguntan a dónde canalizar a un niño para que lo puedan evaluar, pues a la Clínica de Optometría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estamos en un servicio de 8 a 4 de la tarde. Pueden hablar archivo y hacer una cita. También pueden mencionar la condición de los niños para que podamos tener un espacio especial y una atención más especializada con ellos. También está la Asociación Autismo Aguascalientes, o pueden también acudir si conocen a alguna persona con esta condición que quieran ayudar, que quieran orientar hacia dónde puede acercarse para un diagnóstico, pudiera ser en el CRIT. Y también la Asociación Autismo es una asociación de padres, de familias que tienen niños con esta condición, que hacen muchas actividades para poder mejorar la calidad de vida de estos niños. Entonces, bueno, pues hay espacios en los cuales hay gente dispuesta a ayudarlos, y si ustedes conocen o están cercanos de una persona que tiene esta condición, bueno, pues hoy sabemos un poquito más qué es lo que pasa, cómo entenderlos y también cómo apoyarlos. Muchísimas gracias. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. A ver. Muchas gracias, Mariana. Ya las traía ahí todas. Corre y corre. Déjame dejar esto aquí. Listo. Sí, adelante. El tratamiento psicológico ayudaría al niño para su desarrollo cuando ya sea adulto, por los problemas de ansiedad, la depresión. Sí, definitivamente, sí. Así es. Sí, son personas que requieren de apoyos de diversos profesionales, y que el apoyo psicológico es muy, muy importante, porque si ya vimos que con el hecho de tener unas conductas diferentes pudieran sentir cierto rechazo, no todo el mundo entendemos su proceder, yo creo que el apoyo psicológico siempre es bienvenido y sí le puede ayudar a llevar una vida más llevadera, de que no tenga tanta ansiedad o tanta situación de incomodidad por tener dificultad en ciertas áreas. Perdón, y yo creo que también a los padres tendría que entrar al tratamiento psicológico, ¿verdad? Claro que sí, ese es un apoyo que se requiere para toda la familia, porque es una condición en la cual todos en el núcleo familiar deben pues apoyar al desarrollo de la persona con esta condición. Y bueno, yo les puedo comentar que pues sí tengo experiencia con el contacto con las familias, y la mayoría han desarrollado unos lazos muy fuertes de comunicación y de apoyo en favor del niño. Una vez una de las madres de familia me comentó: a mí lo que mejor que me pudo pasar es que mi hijo tuviera autismo, porque era el más chico de toda la familia, y ya sus hijos grandes, pues ya cada uno estaba haciendo sus actividades por su cuenta, y el hecho de que llegara a la familia un niño que requería atención más especializada hizo que la familia se uniera más. Toda señora decía: para mí esto fue lo mejor, porque puedo tener a mi familia más unida. Entonces, pues eso no tiene precio, ¿verdad? Gracias. Sí. Sí. Doctora, muchas gracias por su plática. Gracias. Muy simple, muy clara, y abarca prácticamente todo el complejo de situaciones que se viven. Nosotros tenemos en casa una nieta de 11 años con esta situación, con una mamá dispuesta a buscar todo lo que se puede para apoyarla. Así es. Y ha recibido prácticamente todo menos lo de optometría. Ah, mire, pues ahí pero le esperamos. de hecho ha sido valorada por un oftalmólogo pediatra, pero sin ninguna situación orientada para su problema. Y bueno, como comenta, es complicado porque a veces aún en el núcleo familiar, por más que haya la información para todos, hay quien rechaza afrontar esta situación
como una situación especial. Exacto. Dentro de la familia y de la familia muy cercana. Y esto complica mucho las cosas. Así es. Y mientras que unas personas están apoyando, pues hay otras que siguen hostigando. No se diga en la escuela. Exacto. En la escuela es bien complicado porque hay mucho acoso por ese tipo de situaciones, Sí. viéndolos como niños raros, como niños trastornados, en fin. Es muy interesante, aún, por ejemplo, nosotros abuelos a veces llegamos a perder la paciencia ante algunas de las situaciones inesperadas que nos causa. Entonces, bueno, hemos aprendido a no reaccionar cuando de repente nos llega el momento. Pero como le digo, afortunadamente ahí la catalizadora hasta la fecha ha sido la mamá. Así es. Que adivina en qué momento la niña va a entrar en crisis y la orienta. Y la niña que está muy consciente también de su situación. Así es. Porque eso no lo entiende uno, cómo es posible que a esa edad la niña ya tenga muy claro que tiene su espectro de autismo y dice, es que yo no estoy enfermo, yo tengo esta situación, ¿verdad? Yo tengo una condición diferente. Y le cuesta trabajo empatizar con sus compañeritos de la escuela, y como que también es muy específica para detectar con quién se puede conectar, y a veces gentes que tienen situaciones parecidas. Así es. Así que pues muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, definitivamente creo que hay que dar un reconocimiento muy grande principalmente a los padres y en específico a las mamás. Detrás de un niño con autismo hay una mamá que no se da por vencida y que quiere que su hijo tenga la mejor calidad de vida. Y sí, a veces no todos los miembros de la familia lo aceptan de manera adecuada, pero también es trabajar y, bueno, lo que decía el señor ahorita del apoyo psicológico siempre es recomendable. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Nada más, por ejemplo, ¿qué características se pueden observar en los niños para ver que realmente tiene una dificultad visual? Visual. Especialmente en niños pequeños de 2 a 3 años, porque ahí pues todavía no conocen las letras. Entonces, como papás o como maestra, ¿qué características podemos observar para ver esa dificultad? Sí, bueno, una de los signos que se presentan es como que no te voltean a ver, y ahí ya empieza a llamar la atención. Pero otra cosa también importante es que se empiece a acercar mucho a las cosas, o que haga guiños cuando está viendo de lejos. Eso podría dar una señal de que no está viendo bien, ¿sí? Y a esa edad sería básicamente el guiño, o que se acerque demasiado, o que tengas la idea de que no te está viendo, no te está escuchando, no sigue instrucciones, como pareciera que no vea, ¿sí? Franca dificultad, así como que no te está... Si tú le enseñas algún objeto, que ni siquiera lo voltea a ver. Mostrábamos ahorita lo de las cartillas de las líneas. Si un paciente tiene buena visión, le va a orientar su mirada hacia donde está ese estímulo. Con un niño con autismo, como no hacen este contacto y como sus intereses son restringidos, probablemente no le llamó la atención, pero eso no quiere decir que no vea. Entonces, por eso requiere una evaluación. Pero como papá o maestro, creo que 3 cosas. 1, que no te voltee a ver. 2, que haga guiños. Y 3, que esté acercándose mucho, que veas que choque con objetos. Y una más sería que tal vez un ojo no estuviera alineado, que es poco frecuente, pero pudiera pasar. Muchas gracias. Y otra, Sí. Bueno, por ejemplo, yo tengo un hijo con autismo que tiene 3 años. Entonces, luego sí es mucho de como guiñar el ojo, pero como no habla todavía, es como que nosotros sentimos que es para fijar nuestra atención de si estoy viendo allá, pero no sabemos si puede tener una dificultad visual. Sí, ahí sería recomendable una evaluación, y la edad no es impedimento. Okay. Claro que lo podemos evaluar. Sí, y es que, por ejemplo, ahí sí hemos visto que, o sea, sí ve cosas como muy pequeñas, porque, por ejemplo, puede ver una basurita desde aquí hasta allá, ¿no? Eso es algo que lo dicen mucho los papás. Ajá, pero no sabemos, por eso es la duda, pues, si tiene alguna dificultad o realmente ve perfectamente o tiene alguna otra dificultad en su vista. Ajá, seguramente la agudeza visual, o sea, la cantidad de visión está bien. Ahí lo que habría que determinar es que si es buena en los 2 ojos,
porque a veces pueden desplazarse muy bien y hay un ojo que no está viendo bien. Por eso se recomienda la evaluación visual. Muy bien, ¿Sí? muchas gracias. Entonces, si gustan, ahí lo esperamos. Claro que sí, por ahí estaremos. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, buen día. Buen día. Muy interesante la charla. Yo tengo 2 preguntas. La primera, me quedé con la duda en cuanto a los prismas. Ajá. ¿Cuáles son los cambios de comportamiento que han podido observar con el uso de esos prismas? Si hay alguna mejora, a lo mejor en ciertos comportamientos. Y mi segunda pregunta, a lo mejor no tiene mucho que ver con la visión, pero tal vez si usted trata con personas con espectro autista, quería preguntar acerca del lenguaje. Tengo una pequeñita cercana que tiene 8 años y le cuesta trabajo articular palabras. Eso también tiene que ver con las dificultades de motricidad que también comentó hace ratito. Sí. Gracias. La segunda sí es sí, y con los prismas. Los prismas, como ya vieron por ahí, si los tomaron, al momento de colocarlos, hace que se mueva la imagen. Nosotros habíamos visto mucha literatura, pero que era un poco confusa con respecto a cómo podría ayudar estos prismas a los niños. Teniendo en cuenta que son niños que a veces tienden a evitar el contacto físico, que cualquier cosa les puede irritar, también usar el anteojo podría ser complicado. Pero entonces vimos ciertas filosofías o ciertos autores que ya habían empleado estos prismas y según la orientación que tengan, les pueden provocar cambios en la percepción visual. Nosotros los utilizamos con este grupo de niños de la asociación con los prismas base arriba. El prisma tiene una característica que una parte de su composición es muy delgada y otra es muy gruesa. La parte gruesa, que es la base, la ponemos en la parte superior y eso hace que la imagen se mueva hacia abajo y que el niño se concentre más en actividades de visión cercana. O sea, el prisma fue utilizado con niños que asistían a la escuela y que los padres lo que referían era que no podían mantener la atención más de 5 minutos, que se encorvaban al realizar las actividades y el comportamiento lo interpretamos como si el paciente estaba más cómodo y tranquilo cuando hacía esas actividades o si seguía con más hiperactividad. Entonces lo que hicimos fue citarlos a una evaluación visual, se realizaron todos los procedimientos y después se probaron los lentes. Y como vimos en la diapositiva, se hicieron varias actividades. En la consulta duraba alrededor de 2 horas, porque les poníamos los prismas, hacían todas las actividades, los poníamos a leer. Sí eran niños que estaban ya en un proceso escolarizado. Y entonces vimos que aceptaran bien el prisma, también tenían algo de lenguaje que nos podían manifestar si se sentían cómodos con el prisma. Y la sorpresa fue que los niños lo aceptaron muy bien. Fueron 20 chiquitos que participaron en el estudio y 19 aceptaron bien los anteojos. Aplicamos un cuestionario antes y después del uso de prismas para que esta apreciación no fuera tan subjetiva y tuviéramos pues cómo comprobarlo estadísticamente, ¿no? Entonces les hicimos un cuestionario a los papás sobre la conducta, cómo se comportaba, cuánto tiempo mantenía la atención durante la actividad de cerca y qué postura tenía. Usaron los prismas 4 meses, les pedimos que por lo menos 4 horas y al final de ese periodo se volvieron a evaluar y se volvió a contestar el cuestionario para saber qué cambios habían notado y poderlos medir. Y bueno, 19 de los 20 nos dijeron el prisma le ayudó a mantener, sobre todo a mantener más tiempo la atención en una actividad específica. Eso sería básicamente. El comportamiento lo vimos que estuviera más tranquilo, ¿sí? Eso fue lo que se midió. ¿De acuerdo? Sí. Maestra, muchas gracias. Muy bonita su plática, muy dinámica. Gracias. Y yo solamente soy Amelia Lozano para servirle. Gracias. Yo quiero dar un testimonio breve. Yo tuve unos vecinos, pues ahorita deben andar ellos sobre los 50 años. Ajá. Esta pareja. Yo no me había dado cuenta que el señor tenía autismo y su esposa me platicó porque yo de repente
lo saludaba y no me contestaba, otras veces sí, no. Y entonces ella un día me comentó que había tenido, tenía autismo, y ella cuando lo conoció, sus papás le advirtieron, y ella dijo, no, es que yo lo quiero ayudar, yo estoy enamorada de él, y dice que ella lo llevaba a la disco, y le estoy hablando, yo creo que esta situación fue allá como por los 90. Sí. Y entonces ella logró que el señor fuera mejorando, y son un matrimonio normal. Ellos tienen un negocio de, no sé si los conozcan, Carmelita, tenían un negocio de cuestiones de, ¿cómo se llama? Para enfermos de trauma. O sea, aparatos para rehabilitación física. Y el señor es muy trabajador, hace sus compras normal. O sea, no, solamente porque ella me dijo, pero sí. Yo los vi muy bien al señor, los veo. Y luego su hija nació también con ese problema, y también ya la hija le han dado la atención de vida. Pamela debe tener como unos 30 años, y normal. Entonces, pero tuvo que ver mucho el papel de la mamá. Claro, claro eso que es sí. importante. Entonces, repito, solo porque ella me platicó. Gracias. Así es. Usted ha dado en el clavo. Son personas que son absolutamente normales y que pueden desarrollar afecto, apego, amor, de llevar una vida cotidiana como cualquier persona, y no tenemos por qué estigmatizarlos o por qué pensar que no van a poder hacerlo. Yo creo que no hay peor lucha de la que no se hace, y también no quiero menospreciar también el apoyo del padre, pero sí, como la mamá es la que más está ahí con los niños, pues a lo mejor volteamos más a ver a la mamá, ¿no? Pero creo que es un trabajo en equipo y que cada quien aporta la parte que le corresponde. Y qué bonito saber de una historia así. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenos días, doctora. Buenos días. La felicito. Gracias. Yo tengo una sobrina que es autista, está en el último grado de autismo. ¿Ustedes también dan atención a ellos? Sí, cuando requieren de apoyo sustancial, sí queremos más bien primero hacer el acercamiento con los papás para saber las condiciones, y si a lo mejor es necesario poder ir nosotros a revisarlo sin que se tuviera que trasladar, si esto lo saca de su ambiente, de su entorno, y lo pudiera mantener incómodo, podemos también ir a evaluarlos. Ella está en el último grado de autismo y obviamente no habla, no hace muchas actividades, alimentos le hacen daño, y bueno, pues su única forma de comunicarse es a veces de abrazar a las personas, o toma los objetos, si quiero esto, quiero lo otro y demás. Sí, y también se podría evaluar. Ah, ok. Gracias. Con mucho gusto. Creo que ya. Clarita. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos. Muchas gracias, maestra Elizabeth Casillas, por la charla tan informativa, que también nos ha ayudado a quitarnos de prejuicios y a entender un poco mejor a aquellas personas que tenemos cerca que quizás puedan estar dentro de este espectro. Sin más, le cedo el uso de la palabra al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de Difusión y Vinculación. Gracias, Clara. Bueno, pues sí, creo que Clara dio el cierre conveniente. Una charla muy atractiva, muy dinámica, que nos sensibiliza a quienes no tenemos esa cercanía, pues, pero que nos hace también un llamado a la necesidad de ser más empáticos con las personas. Me llama la atención porque justo en estos días platicaba con una persona justo en relación al CRI de Aguascalientes, y decían que están incrementándose los casos, y que Aguascalientes en particular es uno de los estados que mayor número de casos tiene. Bueno, ya vimos que no hay una razón muy particular, pero si el número de personas ha aumentado, tenemos que ser efectivamente sensibles y empáticos y estar dispuestos a colaborar. Así es que creo que este tipo de charlas son muy convenientes, pues, para apoyar a la información y a la concientización. Así es que agradecemos en el marco del programa Helicon a la maestra Elizabeth Casillas por su participación con la charla Autismo y Visión. Muchas gracias y un gusto saludarte. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias.